Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre el primer ciclo de carrera, bueno, en este caso de medicina humana en una universidad del Cusco. Para esto tengo dos compañeros, dos amigos, uno es el tío Gary y el tío Pavel. Pavel, ¿cómo fue tu primer ciclo de carrera? Así, desde, como un breve resumen. Claro, un resumen difícil, ¿ah? Ya te contaría todas las cosas que he pasado, ¿O cómo pero lo, bueno, o cómo lo definirías en una sola palabra? como una sola palabra sería entusiasta, podría ser. Tú, Gary. Aunque no, Yo creo que más bien entras entusiasta y terminas decepcionado, porque siempre entras con una expectativa de que va a ser algo, Algo fascinante. este, algo fascinante, chévere. algo que te va, algo que te va a deslumbrar, pero al final terminas decepcionado, ¿no? Porque no se cumplen tus expectativas. Yo creo que el primer ciclo de mi carrera, bueno, al menos para mí, fue como en realidad es como una balanza porque puedo decir que gané muchas cosas, pero también perdí varias cosas. O sea, me decepcioné, o sea, la pérdida sería porque me decepcioné de varias cosas, por los cursos en específico. Eh, y bueno, acá viene mi otra pregunta, es de que ¿consideras que los cursos que has llevado en primer ciclo son los adecuados para iniciar esta carrera? Que bueno, en este caso fueron física, matemática, biología, introducción a los estudios médicos, química y un taller de comunicación, me parece, que fueron los cursos que iniciamos. ¿Te parecen correctos esos cursos? Y bueno, y si no fuesen, o sea, si no te parecen correctos, ¿con qué cursos te hubiese gustado iniciar la carrera, Pavel? Pucha, difícil, ¿no? Porque, bueno, o sea, hay cursos que sí sirven, pues, ¿no? Que son base fundamental, como la biología, la química, la física, pero como que nosotros no necesitamos al final una matemática muy avanzada. Y bueno, los otros cursos que más son de relleno, ¿no? Y que más sirven como para llenar el creditaje, ¿no? Y la verdad no sé con qué cursos los habría rellenado. Podría ser con, por ejemplo, pasantías desde primer semestre en hospitales, pero hacía muy guiado, pues, porque básicamente en primer semestre no sabes nada, pues. Y tener un contacto directo con lo que con lo que estás apuntando, me parecería interesante. Algo así como animarte, así o sea, es como que vas a un lugar y ves algo interesante y te animas más, o sea, algo así como para motivar al estudiante a seguir avanzando o llegar a esos cursos, Claro, claro. o a saber un poco más. Tú, Gary, ¿tú qué opinas? Es cierto, ¿no? Al final por gusto llevas una matemática integrada, haces derivadas, integrales. En física también, me acuerdo que hacías, ¿cómo se llama esto? Vectores, creo, torques. Al final, ni en traumatología usas eso, ¿no? Y la química, pues sí es importante, pero al final, cuando llegas a la parte clínica, pues como que solo importa saber qué es sodio, qué es potasio, pero, o sea, jamás vas a hacer, ¿no? Una reacción redox, vas a agarrar o resolver tu red o tus reacciones de reducción en, en la parte clínica, ¿no? Ni en la teoría dice eso. Y pues la biología sí, tal vez algo básico, ¿no? Para entender el funcionamiento de la célula, pero al final de todo lo que llevas, pues solo te llevarás el 1% para la parte clínica. O sea, claro, que te sirvan a futuro, ¿no? Pero ya, ¿y qué cursos crees conveniente con que se debería empezar la carrera? ¿Qué cursos crees tú con los cuales se debería empezar?
Yo creo que frente a Nato y Física, pero es contradictorio, ¿no? Porque también si vas a llevar Fisio sin saber Bioca y luego vas a llevar Bioca sin saber biología y química, creo que no vas a entender, ¿no? Bueno, Creo que se van construyendo. claro, bueno, bueno, sí, sí tienes razón, o sea, mucho importa la base, o sea, saber antes algunos cursos o tener conocimiento de algo para entender después otras materias, ¿no? Yo creo que tal vez deberían, como dice Pavel, o sea, dar más motivación, o sea, empezar a ir al hospital, pero no de una manera integral. Porque, por ejemplo, si te das cuenta ahora, a partir de quinto ciclo o de sexto ciclo, es como que antes no ibas al hospital y de sexto ciclo comienzas a ir al hospital y prácticamente el hospital se vuelve tu vida diaria porque tienes rotaciones casi todos los días. Y es a veces un cambio así eh, muy brusco, pero bueno, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que amo el hospital. Pero hubiese sido un poco más fantástico si hubiese sido un poco más, el cambio no hubiese sido un poco más brusco, ¿no? Este, ¿Qué curso te gustó más de los primeros ciclos, del primer ciclo, Pavel? O sea, el primer ciclo. Sí, ¿te llamó la atención o te gustó más No, o yo supongo que biología, más por las prácticas, ¿no? Porque la teoría no era cosa del otro mundo, algo que podías aprender en la pre, ¿no? Pero una cosa es leer libros y otra cosa estar en el laboratorio, pues mandar todos tus conocimientos a la práctica. Yo me quedaría con con biología? biología. Tú, Gary. Yo sí escogería dos, a química y a biología. Química porque siempre me ha gustado química desde que llevé en la pre con el tío Quevedo. Y biología porque era interesante sus prácticas, ¿no? Esa parte de sacarte sangre, observar la sangre en el microscopio, así como que ya te hacía tener tus primeros contactos con lo que es la medicina, ¿no? Algo más cercano a lo que es medicina. Bueno, eso sí, ¿no? Bueno, yo creo que también importa mucho por el docente con el que te toca, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien no recuerdo, cuando nosotros entramos había una doctora que lo hizo prácticamente llevar tranquilo el curso y el siguiente ciclo posterior a nosotros entró un ingeniero que lo hizo un poco más difícil el curso. Yo creo que importa mucho el curso. Bueno, yo creo que me quedaría con biología, pero la parte práctica, solo la parte práctica y física, porque en física solo por lo que llegamos a hacer lo del sapito de Galvani, que me pareció muy interesante, la verdad. Y nada más, creo. Este, ¿Qué cosas positivas sacarías de tu primer ciclo, Pavel? Mm, positiva, al menos para mí, no tuve dificultad para iniciar la carrera, al menos hasta ese momento, entonces, más que todo me dio confianza de saber de lo que podía hacer. ¿Y cosas negativas? Negativas, mm, esperaba más, o sea, o sea, que iba a ser la carrera mucho más compleja, pero después me di cuenta pues que en el primer semestre no se aprende los 7 años. Bueno, eso sí, ¿no? Tú, Gary, las cosas positivas y negativas del primer ciclo. Como positivo, creo que te llevas las amistades, porque las que haces en primer semestre creo que son para toda la carrera. Y las Y negativas, pues como negativas, creo que las cosas que te dicen en primero que esto te va a servir para tu carrera. Por ejemplo, el docente de física nos decía, esto te va a servir te sirve para cirugías, para traumatologías, y era muy alejado de la realidad, ¿no? Al final, todo lo que nos decía y nos exigía, al final nunca lo hemos utilizado. Igual en química, ¿no? Nos decían que el cuerpo es full química, full reacciones, pero
ni en bioquímica llegas a ver esas cosas que te explicaban en química, así que cosas muy alejadas de la realidad, Em, ¿no? me hiciste recordar que la primera vez que hice laboratorio de química, la doctora dijo, bueno, la docente dijo, chicos, nosotros vamos a aprender a hacer pastillas. Y yo, bueno, muy ilusionado, yo dije, vamos a aprender a hacer pastillas, pero al final, o sea, era laboratorio de colegio, pero porque era lo mismo que había hecho en el colegio. Y creo que sí, concuerdo con lo que dices, ¿no? O sea, que eh, yo también lo veo como punto positivo que sacas las amistades que haces en ahí son para las amistades que te acompañan por el resto de tu carrera, ¿no? En una gran mayoría, supongo. Tú, Gary, ¿tú tienes alguna pregunta que hacer con respecto a tu primer ciclo de carrera? ¿Alguna? No, nada, es más, ni me acuerdo, ha sido años. ¿Tú, Pavel, algo que quieras acotar? Oh, yo quiero recordarles de los sapitos crucificados. Ah, de los Galvani. Ujú. Gary, una pregunta. ¿Cómo hiciste tú tu Galvani? No sé, yo me acuerdo que fue raro mi Galvani porque el sapo que llevé, no sé si era sapo o rana, pero cuando le corté el cuello empezó a sangrar demasiado. Y la sangre, era, o sea, muy similar a la del humano, pues. Y el docente pensó que le había cortado yo, así, pero no, no era yo, sino era el sapo que había sangrado todo. Yo recuerdo que una compañera, en vez de pasarle la electricidad con un voltaje reducido, quería pasarle 220 uh, voltios a la pobre rana. ¿Tú te recuerdas, Pavel, eso? Su bróster Sí. de Galvani iba a ser, pues. Era un broster de Galvani. Y de ahí, Y encima, enfrente del docente todavía, pues, chao. y de ahí el docente como quien dice, oye, ¿qué estás haciendo? Así como fue un caga de risa. Eh, ¿qué, mm, qué, tú crees que el primer ciclo, con todo lo que ha cambiado ahora en que se lleva, eh, ¿tú crees que es importante llevar los cursos básicos, Cari, como lo que son quechua, psicología, psicogeneral, historia del Perú, bueno, que ahora se lleva? Eh, ¿Tú consideras importante o consideras necesario llevar esos cursos? Claro que sí es importante, sobre todo historia, ¿no? Porque en historia ves que todos los presidentes habidos y por haber en Perú, menos el único que se salva que es de transición, el Valentín Paniagua, han sido corruptos, ¿no? Y creo que es importante saber esa parte de historia, porque así comprendes la realidad en la que vivimos y pues te ayuda a tomar mejores decisiones en cuanto a los presidentes que vamos a tener, ¿no? Mm, Y creo que psicología general es también algo importante, ¿no? Si es que le pones la importancia adecuada, te puede ayudar a adquirir ciertas habilidades para que crezcas como persona. Y pues quechua sí es importante porque en la región tenemos pues personas quechua hablantes y a veces uno no sabe comunicarse con ellos, ¿no? Justamente por eso, porque no conoce su lenguaje nativo, pero a través de conocer su lenguaje, pues podemos ganarnos su confianza y pues lograr que este paciente tenga una mejor atención, ¿no? sí, bueno, pero debería dársele más importancia en todo caso. Creo que se le da ya la importancia con poner los primeros ciclos. Quienes no Mm, ponen la importancia son los compañeros. los alumnos. Bueno, eso sí es verdad. Yo ahora último me di cuenta de que también parte de nuestra carrera o sea, parte de nuestra formación es conocer todo porque eh, muy
puedes saber mucho de la carrera o puedes ser una persona que sabe muy bien la teoría, pero si no sabes el entorno del paciente o de las personas que vas a tratar, prácticamente estás en nada, porque como sabes, mucho también depende de los factores de riesgo que tiene el paciente o los factores epidemiológicos, ¿no? Pavel, ¿tú qué opinas con respecto a estos cursos que he hecho a psicología, historia, que están ahora que llevan ahora en el primer ciclo, ahora en la actualidad, en nuestra carrera? Yo creo que realmente está bien esos cursos porque al menos muchos de los alumnos venían con una base muy deficiente, pues, en cuanto a cursos que eran más alejados, digamos, de la área técnica a la que se estudiaban, pues, ¿no? Pero que de todas maneras forman a una persona o a un profesional, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, a mí me hubiera gustado llevar esos cursos, ¿no? De psicología general, historia, que por ejemplo, yo no, yo siempre he tenido un miedo a aprender quechua y hasta ahora, pues lo sigo arrastrando. Yo siempre he sido más de aprender inglés, más por, digamos, para aprender a leer libros en inglés, así. Y a quechua lo he relegado, ¿no? Mucho tiempo, pero ahora sí que estoy allá en la práctica. Recién me doy cuenta que he debido de aprender y ahora ni modo, pues tengo que aprender ahora mismo. Ah, claro, pero ahora yo creo que tú estás aprendiendo viendo a los pacientes, porque muchos de los pacientes que hay en el hospital, claro, son quechua hablantes, pero al no saber dominar bien el idioma, aprendes prácticamente por repetición, supongo. Claro, pero no es igual pues como con un docente, ¿no? Es más así, digamos que entorpece la entrevista el no saber quechua, pues, porque ya que la entrevista se vuelve indirecta, ¿no? Y tienes que básicamente estar como un intérprete y básicamente confiar En lo que dice el en lo que intérprete. y nada más, pues, y en lo que el intérprete le dice también al paciente. Gary, una pregunta. Tú que llevaste quechua, ¿tú crees ¿tú crees conveniente, o sea, tú crees que es bueno el quechua que enseñan ahora para usarlo? O sea, que lo puedes usar en una entrevista médica, o sea, para sacar sus datos de filiación, o inclusive para entrevistar al paciente. ¿Tú crees que es suficiente ese quechua? ¿O debería ser un quechua más especializado? En el En cual, cuanto, o sea, ya podamos aprender, por ejemplo, palabras de, oye, al paciente decirle, cómo es tu dolor, ¿entiendes, no? Más o menos a lo que voy. sí, sí, de ser bueno que nos enseñen quechua, sí, sí es bueno, ¿no? Pero que sea suficiente, no, ay, sí, no, no es suficiente, ¿no? Disculpa, Debería, debería ser un, tal vez la palabra sea dirigido. ¿Tú crees que estás lo ajá, suficientemente dirigido para nuestra carrera de quechua que llevamos? no, no está dirigido porque, para hablar cosas generales sí, pues sí, sí nos sirve, pero para hacer una entrevista médica, una historia clínica, pues no nos sirve, ¿no? Por ejemplo, nunca nos han enseñado a preguntar, no sé, a ver, o sea, cosas especializadas, no, no nos han enseñado, ¿no? A hacer preguntas, como por ejemplo, ¿cuánto dolor sientes? Solamente nos han preguntado, nos han enseñado a preguntar, ¿sientes dolor o no? Y, o sea, si queremos cuantificar de manera subjetiva el dolor, ¿no? Del 1 al 10, pues no nos han enseñado tampoco a preguntarlo, ¿no? Ahora, también lo que no te enseñan también es, o sea, preguntarle al paciente, eh, por ejemplo, para evaluar con el estetoscopio y decirle al paciente que respire como cansado Ah, o cosas tampoco. así, o sea, formular ese tipo de preguntas pero en quechua, ¿no? Claro. O que O aguante el aire. preguntar también los antecedentes o cómo es el dolor, si
si es urente, si es impulsada, si no. Entonces, bueno, eso iba también parte de mi pregunta, ¿no? O sea, de que si está bien, o sea, una cosa es ya bacán, si lo llevas o no lo llevas, si está bien llevarlo o no está bien llevarlo. Ahora el punto es, si está bien llevarlo y que esté dirigido, no, y que no esté dirigido hacia la carrera o que sí esté dirigido hacia la carrera, ¿no? Hacia los términos médicos o hacia lo que nos va a servir en nuestra vida a futuro, ¿no? Justamente ese es el detalle, ¿no? No está dirigido. O sea, ser bueno, sí, bueno, para hacer cosas generales, pero para que luego lo apliquemos o sea, sea a nuestro diario, nuestra práctica clínica, en las rotaciones. No es tan bueno en ese aspecto, ¿no? Porque, como lo decías, no nos enseñan a hacer una historia clínica o a preguntar esas cosas específicas, ¿no? Por ejemplo, no nos enseña a preguntar por ejemplo, antecedentes obstétricos, hacer las preguntas adecuadas, ¿no? ¿Cuántas gestaciones? Su fecha de última regla, ¿no? Nos enseñan esas cosas, entonces creo que ahí estaría el detalle, ¿no? Que sea más dirigido. Pavel, el hecho de no sacar bien una historia clínica en este tipo de pacientes, ¿cómo afecta más o menos al tratamiento, al tratamiento y, o sea, y a cómo tratar al paciente? En realidad, o sea, tratamiento tanto farmacológico, tratamiento de cómo, o sea, de cómo interactuar con el paciente, cómo afecta esto. O sea, de no sacar, por ejemplo, eh, si te viene un paciente quechohablante y digamos no puedes ¿cómo se dice? Sacas mal la información, ¿cómo afecta esto en el proceso del paciente? Claro que afecta. O sea, si los datos de la historia clínica, sean en anamnesis o en examen físico, se ven dificultados y por tanto te va a haber dificultado en tu diagnóstico, pues. Puedes hacer un diagnóstico errado o un diagnóstico incompleto, ¿no? Y esto, pues, posteriormente, si tienes un diagnóstico inadecuado, ya pues vas a tener un tratamiento inadecuado también. Y esto, digamos, cala más en pacientes, digamos, que tienen afecciones que necesitan tratamiento muy largos, ¿no? Como por ejemplo antibióticos por más, digamos, de 7 días, o digamos pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? La comunicación, al menos en estos pacientes, suele ser pero muy difícil, ya que eh, no nos, al menos los médicos no nos dejamos entender bien, y a no ser que sea un familiar el que intermedie, muy rara vez se llega pues al objetivo, ¿no? Que es realmente, digamos, tratar todos los problemas del paciente, pues, tal y como se debe. Mm, bueno, ya para terminar, um, haciendo una valoración general de, bueno, ya de todo lo que hemos hablado, o sea, eh, ¿por qué consideran que el primer o consideran que el primer ciclo es importante y por qué consideran que el primer ciclo es importante o tal vez por qué no en, en nuestra formación? Claro, o sea, ya sabiendo que todos los ciclos son importantes, ¿no? Pero consideran que es mucho más importante o menos importante que otros ciclos. A Pavel o Gal, cualquiera de los dos. Sí, tiene algo de importancia, ¿no? En el sentido de que tal vez te das cuenta de que tu método de estudiar hasta ese momento no era el adecuado, aprendes algunas técnicas de estudio porque el estudio es más riguroso, ¿no? Que en el colegio y hay ese choque, ¿no? Ese choque entre salir del colegio y llegar a la universidad. Este, eh,
Por ejemplo, en la universidad ya todo es más estricto, más rígido que en el colegio, que es más flexible, ¿no? Entonces ahí tiene su parte buena de que es como el primer paso a adaptarse a la vida universitaria. Tú, Pavel. Yo creo que es importante, sí, como todos los ciclos, pero no es determinante, ¿no? O sea, vienen otros ciclos que son mucho más fuertes, mucho más, y yo creo que son más determinantes también, ¿no? Donde no solo forma, digamos, la forma de estudiar, sino el carácter, el temperamento que tienes frente a los problemas, ¿no? Y eso poco a poco, forma ciertas características en ti mismo, ¿no? En tu personalidad y cómo vas a ser en el futuro también como profesional. Pero el primer semestre es importante, es el primer peldaño, pero en mi opinión, o sea, no es determinante. Ah, bueno, pero sí es importante. Claro, es importante. Bueno, yo también considero así que es importante, pero claro, como tú también dices, no es determinante, pero yo creo que también forma parte de nuestra, como dice Gary, nuestra formación de cómo nos, o sea, de formarnos el temperamento también en parte, llevar esos cursos. Bueno, eso sería todo por hoy. Nuestro podcast es Los Burócratas. Eh, Espero que les haya gustado. Gracias